Hola a todos, mi nombre es Tami y tengo 13 años. ¿Alguna vez has creído haberte tragado un animal vivo? Como si estuviera dentro de tu cuerpo y estuviera amenazando tu vida. A mí me pasó y esa sensación horrible aún me persigue. Mira este vídeo hasta el final y descubrirás lo que le pasa a una persona si se traga una serpiente viva. Mis padres le dedicaban toda su vida a la biología, así que a mí me interesaban mucho los animales exóticos y los insectos desde que era muy pequeña. Mis juguetes favoritos le darían miedo a cualquier niño normal y corriente, y en lugar de escuchar historias para dormir, yo solía escuchar el contenido de las enciclopedias y trabajos científicos de mis padres. Siempre quise tener un animal exótico en casa, pero mis padres estaban en contra. Decían que podría ser peligroso. Además, decían que ya tenían suficiente en el trabajo. Hasta que un día, hace poco, a mi padre le regalaron por su cumpleaños una serpiente pequeñita muy rara y venenosa. Yo estaba emocionadísima. Por supuesto, en cuanto la vi, empecé a jugar con ella. Pero mi padre me detuvo, puso a la serpiente dentro de un terrario y dijo que no deberíamos tocarla hasta que pasase por un periodo de adaptación. Después, acabó prohibiéndome que la tocase sin su permiso porque era venenosa. Me puse muy triste, pero me daba tantísima curiosidad que al final no pude contenerme. ¿Has desobedecido a tus padres? Al día siguiente, cuando mis padres se marcharon a trabajar, me colé en la oficina de mi padre y me puse a jugar con la serpiente. La llamé Tony. A escondidas iba a visitar a Tony todos los días. Con el tiempo me aburrí de jugar solo con Tony, así que decidí presentar a la serpiente a mi mejor amigo, Carl. Iba a gastarle una broma, creí que sería muy divertido, pero mi plan fracasó totalmente. Nos sentamos y jugamos a nuestro juego favorito. Le conté a Carl que iba a buscar algo para comer. Dejé salir a Tony del terrario y me la llevé a mi cuarto sin que nadie se diese cuenta. Pensé que Carl se llevaría un gran susto, luego nos reiríamos juntos y jugaríamos con la serpiente, pero la broma se me fue de las manos. Cuando Carl vio a la serpiente en su pierna, saltó horrorizado, gritó muy alto y se quedó totalmente pálido. Después se cayó al suelo y empezó a ahogarse. Sinceramente, no tenía ni idea de qué podía hacer, pero tenía que actuar rápido. Encontré una bolsa marrón en la cocina, corrí hacia Carl y empecé a intentar ayudarle a respirar con la bolsa. Él empezó a respirar en ella y poco a poco fue recuperándose. Le di un vaso de agua y después de bebérselo empezó a gritarme como un loco. Resulta que no podía soportar los animales como las serpientes, los lagartos y demás animales de este tipo. Cuando era pequeño incluso era alérgico a ellos. Me acusó de saberlo y haberle hecho esto a propósito, pero yo no tenía ni idea de que Carl tenía este gran miedo. Tuvimos una fuerte discusión. Carl se sentía muy ofendido, así que cerró la puerta de un portazo y se fue. Yo volví a poner a la serpiente en el terrario antes de que mis padres se dieran cuenta y me fui a mi cuarto. Me sentía muy mal por la discusión que había tenido con mi amigo. Nunca antes habíamos estado peleados, así que esa noche tuve varias pesadillas. Estaba ya casi dormida y mientras dormía pensé que había algo frío acostado sobre mi estómago. De repente empezaba a arrastrarse hacia mi cabeza, se metía directamente en mi boca y yo ni siquiera era capaz de moverme. Me desperté a la mañana siguiente con sudores fríos, estaba aterrorizada y el sueño había sido muy real. Tenía tantísimo miedo, corrí a comprobar el terrario, pero estaba vacío. Me empezaron a temblar las piernas, me agarré el estómago y no era capaz de moverme. ¿Y si tenía una pequeña serpiente dentro de mi cuerpo? De tan solo pensarlo, me ponía enferma. Corrí hacia el baño. Aparentemente no había cerrado bien la tapa del terrario el día anterior. Seguro que Tony se había escapado y se había metido en mi boca. Incluso cuando me levanté por la mañana, yo sentía algo raro en mi boca. Era una sensación terrible. No podía andar, ni dormir, ni comer. Tenía todo el tiempo una sensación de escalofríos en el esófago, como si hubiera algo vivo ahí dentro. Era como si algo de sangre fría se estuviera arrastrando por dentro de él. Se me venían a la cabeza pensamientos y más pensamientos. Yo no podía con esto sola, así que al día siguiente en la escuela fui a hablar con Carl. Le pedí perdón y le conté todo lo que me había pasado. Estaba tan sorprendido que dejó de lado nuestra pelea. Comenzó a pensar en cómo ayudarme a resolver este problema. Estaba muy preocupado por mí.
Fue muy amable conmigo, pero parecía como que ya lo sabía. Al final decidí no darle importancia a su reacción. Carl me dijo que lo mejor era que fuese al médico de inmediato. Comenzó a decir que este problema era muy grave y que no podríamos resolverlo nosotros solos sin ayuda. En ese momento yo rompí a llorar y le dije que jamás iría al médico. Yo tan solo necesitaba la ayuda de un amigo. ¿Y a ti te dan miedo los médicos y los hospitales? Después, ambos recordamos que la madre de Carl es bióloga y que tenía libros muy raros sobre animales de sangre fría en casa. Carl intentó calmarme y corrimos hacia su casa después de las clases. Teníamos que hacerlo todo antes de que llegase su madre. Nos colamos en la oficina y empezamos a buscar el libro adecuado. Yo me sentía cada vez peor y peor. Me estaba poniendo mala del estómago. Carl estaba preocupado porque la oficina de su madre era un lugar restringido en la casa y empezó a meterme prisa, pero yo no podía moverme más rápido. Me sentía mareada todo el tiempo por culpa del miedo. Para nuestra sorpresa, el pomo de la puerta empezó a girar. La madre de Carl había llegado a casa antes de lo previsto y nos pilló justo en la oficina. Empezó a gritarnos, sobre todo a Carl, e incluso amenazó con castigarle sin salir de casa. Yo no podía permitirlo, así que puse en orden mis pensamientos y se lo expliqué todo a la madre de Carl. Ella dudó, pero parecía menos enfadada. Me pareció que se había calmado demasiado rápido, igual solo estaba preocupada por mí. Dijo que quizás lo mejor era que fuera a ver a un médico, porque la serpiente podría estar dañando mi esófago o incluso podría estar envenenándome por dentro. Como era una serpiente venenosa, su veneno podría estar disolviéndose en mi estómago e ir directo a mi sangre. Todo se pondría aún peor. Sabía que era una causa perdida, todo había ido demasiado lejos. Tendría que contárselo todo a mis padres. La madre de Carl rápidamente me consiguió cita con el médico, así que a la media hora ya estábamos de camino al hospital. Cada minuto que pasaba yo me sentía peor. Yo tenía la culpa de todo. Había perdido a un amigo, les había ocultado todo a mis padres y me había saltado sus órdenes y les había desobedecido. La madre de Carl dijo que tendría que contárselo todo a mis padres, pero decidí que se lo contaría yo misma. Mientras tanto, mi estómago se revolvía. Empecé a pensar que el veneno de la serpiente ya estaría en mi sangre. Estuve muy enferma durante todo el camino y no sé ni cómo fui capaz de llegar al hospital. Cuando estaba ya a la espera de que me llamase el médico, pálida y asustada, la madre de Carl me dijo que seguramente iban a hacerme una gastroscopia y que si era necesario también tendrían que operarme de urgencia. Me senté en el pasillo y no podía parar de temblar por el miedo. Se supone que iban a llamarme de un momento a otro. Y entonces vi a mis padres. Estaban muy serios e incluso parecían enfadados. No pude soportarlo más. Salté de la silla y empecé a excusarme ante mis padres. El miedo al médico, a la operación, a toda esta situación, todo me estaba agobiando cada vez más. Se lo conté todo a mis padres de inmediato. Cuando terminé de explicarme, abrí los ojos y vi cómo mi padre me sonreía. Al principio no entendía por qué, pero entonces mi padre sacó un tarro con la serpiente. Me quedé en shock. ¿Lo había soñado todo? ¿O me estaba volviendo loca? ¿Cómo había podido pasar todo esto? De repente, papá sacó a la serpiente del tarro y la acercó a mí. Yo salté hacia atrás. Tenía miedo de que me mordiese y me inyectase su veneno. Entonces mi padre me enseñó que la serpiente no tenía dientes. No entendía nada hasta que mis padres admitieron que era una broma casi tan pesada como la que yo le había gastado a Carl. Mis padres solo querían que aprendiese la lección y que no volviera a desobedecerles, todo por mi propia seguridad. Claro, así era muy difícil no aprender la lección. Resulta que Carl les había contado lo de mi broma. Entonces pregunté que dónde estaba la serpiente cuando yo vi el terrario vacío. Papá me dijo que se la había llevado al laboratorio. Estaba tan feliz de no haberme tragado la serpiente que me olvidé de la lección que me habían dado Carl y mis padres. Me sorprendí de no haberme dado cuenta de nada, pero aparentemente mi imaginación me había jugado una mala pasada y yo no podía pensar en otra cosa que no fuera la serpiente. Sabía que todo era por mi bien. Podía haberle pasado algo malo a Carl por culpa de mi broma. Y mi estupidez y mi curiosidad me la habían jugado. Ahora evito ir a la oficina de mi padre. Intento no meter mis narices en todo. Debido a mi buen comportamiento, mis padres me han prometido que me regalarán mi propio terrario con una serpiente de agua. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a me gusta y suscribirte a este canal. Ten siempre mucho cuidado con tu imaginación.
Que tengas un buen día.